Ahora bien, la vida, como ustedes saben, es un proceso disipativo, es un gradiente de energía bioquímica y por lo tanto consume energía. Decimos que es un gradiente porque esa es la figura en matemáticas que usamos para describir este tipo de procesos. Un gradiente que lo describimos con la ecuación de Laplace, si alguien está interesado en investigarlo, es una función que posee un vector que se desplaza por el plano, en este caso se desplaza de manera perpendicular al plano, o sea, si el plano está acostado de la punta hacia arriba. Y en cuanto se detecta una irregularidad, por ejemplo, un valor muy elevado, que es interpretado en el plano como un pico o como un valle, gira el vector en esa dirección y la función se transforma de tal manera que el gradiente suaviza el resultado. Es como si ese valor se disipara, ese valor elevado, muy alto se disipara, y para poder continuar existiendo, la función de gradiente debe ejecutarse de nuevo. Eso se parece mucho a la vida, en la medida en que si no encontramos esos altos picos de energía potencial y los disipamos, pues nos morimos. Debemos generar esas diferencias de potencial en nuestro cuerpo para que el gradiente pueda disiparlos y al hacerlo la energía es transferida a nuestro cuerpo como tal. Somos el gradiente. Todo eso, por supuesto, para cumplir con el segundo principio de la termodinámica de mantener en aumento el nivel de entropía. En ese ambiente ancestral del caldo primigenio, en el fondo de los océanos o en algún estanque, solo había dos formas de sobrevivir. O absorbías energía del exterior a base de consumir elementos del ambiente que al descomponerlos producen energía y tú como organismo unicelular primitivo procesas esa energía. O vas y te comes a alguien que ya esté produciendo energía, lo descompones en pedazos y te robas sus moléculas de ATP, como hacen las amebas que devoran todo lo que consiguen. Como mencionamos en el episodio anterior, las moléculas de ATP son la forma de almacenamiento y transporte mínimo de energía. En la actualidad, nuestros organismos usan glucosa que luego descomponen en ATP, pero en aquellas épocas tan remotas del desarrollo de la vida, parece ser que los organismos unicelulares de entonces solo podían producir ATP. Y a decir verdad, en un ambiente anaeróbico como la Tierra primitiva, esas pocas cantidades de energía eran de verdad muy difíciles de producir. De hecho, la tasa de producción de moléculas de ATP en las arqueas anaeróbicas es de unas 2 moléculas por reacción química de descomposición. Tu vida como organismo unicelular era realmente muy corta y seguro pasabas la mayor parte del tiempo con hambre. Posiblemente esta fue la dinámica de la vida durante cientos de millones de años. Sin embargo, la estructura actual de la célula nos dice algo a partir de la existencia de la mitocondria. En algún punto de la historia de la vida, una vez o quizás varias, no lo sabemos, en ese momento en que las arqueas y las bacterias se devoraban entre sí, una de ellas se comió a la otra, pero en vez de descomponerla, permitió que viviera dentro de ella. Fue así como, al parecer, surgió la mitocondria, que es la parte de la célula que se encarga de producir energía, es nuestra central energética incorporada. Por supuesto, no es tan sencillo como esto, claro, porque de alguna forma el organismo que fue devorado se disolvió en parte dentro del otro y compartió su código genético con su huésped al mismo tiempo que conservaba una copia en su interior para ella misma. De esta forma, cuando la mitosis daba inicio y la célula se dividía en dos, la mitocondria era recreada por completo en la nueva célula. Es así como se daba el primer paso hacia el mundo de las eucariotas como las conocemos ahora. Aunque los estudios también han demostrado que el código genético de las mitocondrias está más emparentado con el de las bacterias que con el de las células eucariotas, demostrando que la mitocondria conservaba al menos un mínimo de autonomía dentro de su huésped. O al menos así era un comienzo. Esto es lo que se conoce como una relación de endosimbiosis, más o menos como en la película de Venom de Marvel, pero sin extraterrestres. Ontogénesis y filogénesis. Ok, hecha esta aclaración de historia natural y de biología, vamos a lo que nos interesa. La pregunta es, ¿por qué iban dos arqueas o bacterias, estas dos clases de organismos unicelulares, por qué iban a coexistir de esta forma? ¿Por qué permitir que la mitocondria siguiera viviendo en su interior y colaborar con ella en vez de devorarla como lo habían hecho los de su especie durante cientos de millones de años? Porque el contrato que se establece entre la célula y la mitocondria es que la célula se dedica solo a la defensa
y la preservación de resistencia, mientras que la mitocondria se ocupa solo del metabolismo como tal, de asegurar la producción y procesamiento de energía. En un principio, el procesamiento de esa energía, por cierto, se hizo a base de procesos anaeróbicos, porque ese era el ambiente, pero luego de la gran oxidación, que fue producto de la evolución hacia la fotosíntesis mediante rayos de sol y agua, pues se daba mediante reacciones de oxidación de las moléculas a partir de ese momento. La pregunta, de todas maneras, persiste. ¿Qué empujó a estos microorganismos a hacer esto? Este es el punto donde la ontogénesis, el origen del sujeto, y la filogénesis, el origen del género, se convierten en una sola cosa. Es como nuestra versión del Big Bang, pero en biología. Porque ya el primer microorganismo, el devorador o como queramos llamarlo, no necesitaba cooperar con el otro microorganismo. ¿Podemos decir acaso que fue un accidente histórico, o sea, que algo los empujó a que cooperaran ya de forma externa? Exploremos este punto. En 1950, Stanley Miller y Harold Urey crearon un singular experimento. Mediante un sistema de tubos y recipientes de cristal conectados en circuito cerrado, trataron de recrear lo que en ese momento consideraban que eran las condiciones de la Tierra primitiva. Era una atmósfera artificial que estaba hecha a base de agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Había muchos electrodos que reproducían descargas eléctricas que ocasionaban reacciones por electrólisis. El objetivo de esto era imitar los rayos de las tormentas eléctricas que impactaban el océano en la Tierra primitiva. Al cabo de una semana, que fue el tiempo que dejaron el experimento operando con las descargas eléctricas, al analizar los líquidos, descubrieron que se habían formado 4 aminoácidos orgánicos de los 20 necesarios para que la vida exista, que son componentes de las proteínas, y 6 componentes de los ácidos nucleótidos que aparecen en el núcleo de las células y son las sustancias elementales para formar la vida a partir de estos materiales inorgánicos simples. Aunque el experimento en realidad no logró su objetivo, que era el de demostrar que la abiogénesis, el origen de la vida de forma espontánea, era posible, sí probó que hay un punto importante para esta discusión, sí probó un punto importante para esta discusión, y es la posibilidad de que espontáneamente pudieran darse fenómenos poco comunes dentro de la dinámica de la vida, como es el caso de esta cooperación. En este sentido, nosotros podríamos decir que efectivamente la unión de la célula y la mitocondria podría haber sido un accidente histórico, y allí habría acabado todo, de no ser porque esto no ocurrió una sola vez. Por alguna razón, la tendencia era que se fueran agrupando organismos en formas más complejas y de algún modo empezaron a surgir los organismos pluricelulares. Ok, en este punto las leyes de la selección natural nos dictan por qué estos organismos sobreviven y se reproducen. Son seres más especializados y sobreviven por pura competencia y lucha por la existencia en un entorno totalmente darwiniano. Pero esa misma lógica darwiniana no nos explica cómo o por qué se generan. La competencia darwiniana de la selección natural solamente nos dice que la especialización puede en un momento determinado ser una ventaja competitiva que te permita asegurar tu supervivencia como especie.